agradezco públicamente, en nombre de la organización, que haya aceptado la invitación a participar en este foro. El doctor Edgardo Baer es un reconocido especialista de la obra de Piglia. A manera de presentación haré una breve semblanza, una narración biográfica de Edgardo Baer. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es director del Grupo de Investigación, Literatura, Política y Cambio del Centro de Letras Hispanoamericanas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el año 2001 obtuvo el premio o el primer premio de la Fundación Antorchas por el ensayo Poéticas en suspenso, migraciones narrativas en Ricardo Piglia, Andrés Rivera y Juan José Saer, publicado en Biblos 2002. Es coautor de la obra Ricardo Piglia, un narrador de historias clandestinas, en la Universidad Nacional Mar del Plata, 2003. Es autor además de El sentido de la experiencia, literatura, memoria y testimonio en la Argentina de los 90, en la Editorial Académica Española, 2012. Asimismo, Edgardo Baer es autor, editor y compilador de una serie de libros grupales, entre ellos Papeles en Progreso, Uso y relectura de la tradición en la literatura argentina, cuyo primer volumen salió en 2010 y el segundo en 2013. Asimismo, otro de los libros grupales titulado Intervenciones en la Bola Editora, Universidad Nacional Mar del Plata, 2015. Asimismo, ha participado con ensayos en una infinidad de libros, entre ellos la novela argentina Uso y experimentación del género, 2010, Historia social de la literatura argentina en el volumen séptimo, Literatura argentina siglo XX, Entre caídas, literatura argentina 1983-2001, Del terrorismo de Estado al terrorismo económico, 2010. En el mismo año publica o participa en el homenaje a Ricardo Piglia, y también de Sergio Cheifet, Trayectoria de una escritura, ensayos críticos, entre otros muchos libros. Es autor además de numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras, que no enumeraré porque no han venido a oírme a mí y no quiero quitarle el tiempo de su exposición. Simplemente me gustaría terminar señalando que es cofundador y administrador del blog Vanguardias y Tradición, blogspot.com, que aquellos que no lo conozcan se lo recomiendo vivamente. Y nada más, sin más preámbulos, oigamos la voz de Edgardo Baer. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, les agradezco mucho y antes de comenzar a leer un breve ensayo que les preparé, todos nosotros que conocimos a Ricardo, lo hemos querido y él siempre ha sido muy gentil y muy generoso con todos nosotros. Y él estaría muy contento de ver que en este congreso, más que discutir un nombre propio, estamos discutiendo textos literarios, obras, porque él tenía una idea muy interesante de la historia de la literatura, que para él la historia de la literatura de un país o de una nación tendría que ser la historia de los textos y no de los autores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antes de comenzar, quisiera referir una anécdota muy personal, personalísimo, que se los voy a desnudar aquí, que he compartido muchas caminatas en varios lugares con Ricardo porque nos gustaba mucho caminar y hablar, y recuerdo vivamente en los años 90 que me invitó a participar de una marcha en contra de una ley que iba a sacar nuestro presidente, que para nosotros sería innombrable, pero que se llamó Carlos Saúl Menem, que sacaba una ley obviamente que perjudicaba la educación, como suelen hacer los gobiernos conservadores. Y lo que me llamó poderosamente la atención, que en nuestra charla caminamos en la marcha, ¿sí?, que era frente al Congreso en Capital Federal. Yo había viajado de mi ciudad, que está más o menos a 6 horas de Capital Federal, que es una ciudad que tiene algo de Almería, porque tiene costa y tiene mucho viento también. Y lo que me llamó la atención, y con esto termino una anécdota, él se fijaba en las banderas de los jóvenes militantes, que generalmente eran, debo decirlo, de izquierda,
pero se fijaba no en las canciones ni en los enunciados, sino en los dibujos que tenían las banderas, porque para él la forma era el sentido de una experiencia, porque él pensaba que la literatura era un modo de leer lo real, ¿sí? Él consideraba la literatura como, podríamos decir en palabras un poco de Marcel Proust, una máquina de mirar muy singular, una máquina óptica muy singular. Porque él siempre me decía que se podía ver cine, se podía leer política, se podía leer, interpretar a partir de la literatura. Y el mejor homenaje que le podemos hacer es a un personaje que dio su vida por la literatura y se convirtió en un personaje de ficción, como escuché hace un rato. Yo les voy a leer un pequeño ensayo sobre Blanco Nocturno. No quise hablar del diario porque teníamos unos manuscritos que todavía no fueron publicados y del propio diario y que todavía no se conoce y que bueno, por ahí lo podemos charlar eso después en un café. Por problemas editoriales no quise hablarles de lo que no se publicó todavía, que hay mucho. Y recuerden, digamos, que en Blanco Nocturno es una aclaración nada más. Aparece un personaje que después en los últimos textos de Piglia reaparece en una serie de cuentos que van a ser publicados, que él denominaba la serie Croce, ¿sí? Aparece un detective que lo encierran obviamente en un manicomio porque puede ver, puede leer, puede interpretar aquello que, digamos, la sociedad no quiere decir, y eso es muy de Piglia porque tiene mucho que ver con la literatura como poder entrever lo que no se dice, y creo que Blanco Nocturno, como casi todos los textos de él, hablan un poco de eso. Y recuerden que Croce puede referirse a Benedetto Croce, pero en el caso nacional puede ser una traducción italiana de Cruz, el personaje, digamos, que perseguía a Fierro, ¿sí? En la partida policial, en el texto, digamos, en el Martín Fierro, digamos, de Hernández, y que pasa a otro lado, se convierte en un fuera de la ley y acompaña en el desierto, en el peregrinaje, a alguien injustamente castigado por la ley escrita, pero que defiende otra ley, que es la ley un poco de la gauchesca, que aparece en muchos textos de Piglia, que es la real ley verdadera, digamos, para la gauchesca, que se llama la consuetudinaria, es decir, la oral, la de los pactos, digamos, de amistad, y yo creo que este congreso puede pensarse como un pacto, digamos, de amistad. Bueno, les paso a leer. Obviamente el título es un homenaje a un escritor que él amaba mucho, que es James Joyce. Es un fragmento, digamos, del Ulises, que dice así: ineluctable modalidad de lo visible, por lo menos eso, sino más, pensado a través de mis ojos. Bueno, en estas mínimas notas quisiera reflexionar sobre Blanco Nocturno, la novela del escritor argentino publicada en el año 2010. Una novela, si se quiere, que hace de la experiencia, de lo visible, el enigma de su propia constitución y performance, en tanto actuación y resultado textual. Hace unos años, más precisamente en noviembre del año 2001, el autor publica un breve ensayo sobre la pintura argentina abstracta, en donde recuerda una escena narrada por William Henry Jackson en su libro Días de ocio en la Patagonia. Y en esa escena, que refiere a Ricardo Piglia, emblemática y condensada, ve un modo de aproximarse y analizar la historia de los modos de la percepción en el contexto de las vanguardias. La anécdota que refiere Piglia y que remite al libro de Jackson cuenta el encuentro entre un viajero inglés con lentes, como yo en este momento, y un gaucho en el medio del campo, a la sombra de unas talas. El gaucho se ríe del inglés porque usa anteojos y el inglés lo desafía a que los use. Esa suerte de payada invertida y desafío nos habla, afirma el autor,
sobre la capacidad de ver, sobre qué es ver y quién en definitiva ve mejor. Al aceptar probarse los lentes del inglés, el gaucho ve el mundo por primera vez, nítido y transparente, tal cual es. Y en esa escena gaucha de ostranenie, de extrañamiento, se condensa para Piglia la historia de la pintura argentina contemporánea. Siguiendo este primer encuadre de lectura, Blanco Nocturno podría pensarse como una novela que hace ingresar el dilema de lo visible como una cuestión de perspectiva narrativa, de distancia y punto de vista, donde mirar, como diría John Berger, es mirar la relación entre las cosas. Mirar es ver, es decir, posicionarse y atar cabos, pero también punto de fuga de la totalidad de perspectivas posibles. En este sentido, el texto disemina una serie de enunciados, imágenes y metáforas ópticas. Es así como la cita de Luis Ferdinand Céline, que sirve de epígrafe de la novela: la experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina a quien la sostiene. El título de la novela y la nota a pie de página que hace referencia, por ejemplo, a la Guerra de Malvinas, 10 años después de los hechos registrados en esta crónica, en las vísperas de la Guerra de Malvinas, Renzi leyó en The Guardian que los soldados ingleses estaban provistos de anteojos infrarrojos que les permitía ver en la oscuridad y disparar sobre un blanco nocturno, y se dio cuenta de que la guerra estaba perdida antes de empezar, y se acordó de esa noche y de la liebre paralizada ante la luz del buscahuellas del auto de Croce. El citado buscahuellas, la luz mala en el medio del campo, como una llama blanca y una fosforescencia luminosa en la llanura, las referencias del investigador imprevisible, el detective Croce, sobre el arte de mirar y de interpretar, cito: nunca vemos lo que vemos, lo que nadie quiere ver. Descubrir es ver de otro modo lo que nadie ha percibido. Ya lo tengo, ya lo vi, pero no puedo probarlo todavía. Fin de las citas. Además, el dibujo de doble entrada en la figura del pato conejo que el mismo Croce exhibe a Renzi, o los artefactos ópticos en la fábrica de Luca Belladonna, los objetos curvos y esféricos, y la invención del Nautilus como Aleph y máquina de visión, sirven para contextualizar la lectura de la novela sobre el duelo implícito sobre la capacidad de mirar y leer, interpretar. ¿Se está escuchando bien? Porque yo, ¿sí? Asimismo, saber mirar o ver más allá del tejido o enrejado social que oculta, encubre o tergiversa la verdad, es aceptar como sujeto trágico un destino solitario y excéntrico, por fuera de las normas sociales que regulan la vida en una comunidad. En un mundo reglado por semejanzas y parecidos, persisten dos personajes excepcionales, el detective Croce y Luca Belladonna, que actúan siempre bajo la sospecha y están sumidos a una ética personal que desbarata y rompe la regularidad monótona de las acciones e historias de la vida de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, situado a pocos kilómetros de la localidad de Rauch. Lo aclaro porque mi mamá nació en Rauch. Sujetos que, sin embargo, fracasan o claudican. Un detective sobreviviente de un antiguo linaje literario, argentino, debo aclarar, como Leoni, Laurenzi o Treviranus, que no logra imponer la verdad, el culpable y las causas económicas y familiares de un crimen por encargo. Y un inventor, que sería el otro personaje, de mundos alternos que traiciona, aceptando la versión oficial de los hechos y finalmente se suicida. La desconfianza de que algo falta a ser visto o descubierto por fuera de la versión oficial, aquella que disemina pistas falsas o encubre las motivaciones reales de un asesinato,
se impone como clave de lectura sobre la trama novelística. En este sentido, la ficción paranoica que inscribe el texto puede ser vista desde la perspectiva del que mira, el que sabe leer o interpretar y observa desde un lugar descentrado, y el que es mirado, en tanto sospechoso o aquel sujeto objeto de marginalidad o presión. Al igual que Emilio Renzi, el personaje alter ego del autor y protagonista de varios de sus textos, que siempre observa y mira desde un lugar descentrado y fuera de lugar. La novela dice en un momento: todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos, el criminal ya no es un individuo aislado, sino una gavilla que tiene el poder absoluto. Nadie comprende lo que está pasando, las pistas y los testimonios son contradictorios y mantienen la sospecha en el aire, como si cambiaran a cada interpretación. La víctima es el protagonista y el centro de la intriga. Ya no es el detective a sueldo o el asesino por contrato. Fin de cita. Atacado por un impulso mimético, veía repetido todo, construía réplicas. Desde otro ángulo de lectura, Blanco Nocturno es también una novela melliza y de doble fondo, cuya progresión es siempre de a dos. Si se quiere, la novela articula una lógica narrativa y una poética que hace del símil, el doble y la réplica su modo básico de construcción. Las historias o las microhistorias insertadas como formas múltiples de perspectivas entreveradas, los relatos circulantes en el almacén de los Madariaga, las conjeturas y las conversaciones en el bar entre Croce, Renzi, Bravo y Cueto, entre otros personajes, la duplicidad en cuanto a los sospechosos del crimen, el mayordomo Yoshio Dazai o el jinete Anselmo Arce, la doble versión de los orígenes del cristianismo en la versión del secretario de Luca Belladonna, el ex seminarista Schulz, la versión populista y la versión teológica política de la comunidad excéntrica. Los dos mundos y la doble moral de la vida del campo, entre la especulación financiera, el delito económico y la ética paternalista, las motivaciones del crimen, la cuchillada criolla en el pecho, como un crimen sexual para la versión del fiscal Cueto, o un crimen por encargo para la dupla Croce-Renzi, en tanto efecto pasional o económico. Y los tiempos narrados pueden ser vistos desde la lógica de la variación. Como lógica del doble y como régimen del sentido, la novela se desplaza sobre los bordes del análogo y del parecido, en los intersticios de la identidad símil de varios diversos. Si narrar es contar la historia o el sueño del otro, la novela recupera la construcción de los personajes a partir de los roles complementarios, la identidad móvil del uno por el otro, vertebrando el efecto del símil y del doble, lo que es y lo que parece ser, que se desarrolla en otros cuentos y novelas del autor. Oposición y pares disyuntivos y por momentos complementarios entre Bruno y Cayetano Belladonna, entre las hermanas Sofía y Ada Belladonna. Cito: la hija Ada y el padre Cayetano hablaban por turno y se complementaban uno al otro como si formaran un dúo. Y más adelante: entró una muchacha igual a la otra, pero vestida de otro modo, acerca del parecido de Sofía con Ada. También entre los hermanastros Lucio y Luca, y entre este último, es decir, Luca, y su secretario Jules, entre Regina O'Connor y Matilde Ibarguren, las dos mujeres del viejo Belladonna, entre el fiscal Cueto y Croce, entre Saldías y Renzi, entre el mayordomo Yoshio Dazai y el puertorriqueño Anthony Durán, entre Anselmo Arce y Tácito. Cito: él y Tácito, o sea, referido a Anselmo Arce y Tácito, ¿no?
Él y Tácito se entendían como si hubieran nacido juntos. Y además, entre Hilario Huergo y el alazán delegado por el chino Arce. El texto emplaza en este sentido, decíamos, una gramática doble o diversa, donde lo uno no se explica sin el otro, y en su desarrollo la novela establece una forma de la réplica narrativa. Es así, por ejemplo, como el director del diario local, El Pregón, percibe la duplicidad y enumera a Renzi ambos mundos entreverados en la vida del pueblo. Cito: la gente del campo vivía en dos realidades, con dos morales, en dos mundos. Por un lado se vestían con ropa inglesa y andaban por el campo en la pick-up, saludando a la peonada como si fueran señores feudales. Y por otro lado se mezclaban en todos los chanchullos sucios y hacían negociados con los rematadores de ganado y con los exportadores de la capital. También los tiempos narrados se presentan duplicados o de a dos, entre el presente de la Anunciación que narra la investigación y los posibles motivos de un asesinato del extranjero Anthony Durán, y los tiempos pasados futuros que inscriben la historia política del país, las referencias a acontecimientos históricos que van de la década del 60 al 70, a las proyecciones futuras de ciertos enunciados que como anacronismos deliberados remiten a la actualidad del debate entre campo y la ciudad. La novela fue publicada, como ustedes saben, en un debate muy fuerte. En ese entonces la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo como una especie de lockout o casi golpe de los sectores más privilegiados del campo argentino, que obviamente triunfaron. Por algo está Macri ahora de presidente, ¿no? Bien, también los tiempos narrados decía, entonces, estamos hablando del campo y la ciudad, o la biografía e historia de vida fragmentada y siempre construida por retazos en la textualidad pigliana y que tiene como protagonista central a Emilio Renzi. Las escenas narradas que hacen referencia a situaciones cercanas al presente de enunciación de Plata Quemada, al pasado en textos como La Invasión, y el relato La Loca y el relato del crimen, o al futuro textual de reportero del diario El Mundo, al igual que Roberto Artz, en las novelas Respiración Artificial y La Ciudad Ausente. Eso es muy típico de Piglia, pero en esta novela se ve muy claramente, es la disociación de un tiempo lineal, ¿no? Que vamos, digamos, de un pasado futuro a un pasado presente, etcétera, entremezclado. Entonces podemos leer fragmentos de proyectos de otras novelas de Piglia, citas, etc. Bien, un periodo histórico que va en la novela de la caída de Perón por la autollamada Revolución Libertadora a mediados del 50, señalado en la novela en el recuerdo insurgente del detective Croce, al periodo de Onganía y Lanuse. Bueno, nosotros rápidamente decimos la historia de nuestras dictaduras, ¿no? Bien, o del desarrollo de la industria automotriz, y acá hay un representante que es cineasta que sabe más que yo por la familia, o al desarrollo de la industria automotriz en los 60 a los inicios de la guerrilla urbana en los años 70, ¿no? Me refiero y hago un homenaje a un gran autor que fue el Di Tella, que tiene algo que ver con un señor que está aquí. La novela registra en este sentido cierto encuadre narrativo que remite a La Loca y al relato del crimen. Renzi como enviado especial del Mundo bajo la tutela de Luna, un director poco proclive, que también aparece en la novela Luna, un director poco proclive a los hallazgos del primero y condescendiente de las versiones oficiales. Y a la ciudad ausente, con la aparición del personaje Junior. Es así como Renzi en su diálogo con Sofía Belladonna, inscripto en su diario personal, marcada en cursiva en la novela, anticipa el argumento central, que es anterior, porque hemos leído anteriormente la novela, de la novela La ciudad ausente de 1992. En el diálogo se dice: por eso me separé, dice Renzi. Qué raro. Cualquier explicación sirve.
¿Y qué andabas haciendo? Nada. ¿Cómo nada? Escribiendo una novela, no me digas. Un tipo que conoce a una mujer que se cree una máquina. Fin de cita. De este modo se conjuga en el tiempo del episodio policial el crimen del puertorriqueño Anthony Durán, y su investigación, y el tiempo de la serie pigliana, es decir, de los textos, la textualidad del autor y las historias de vida de sus personajes, ¿sí? Como si fueran dos gramáticas convergentes, organizadas por planos simétricos y paralelos que conllevan a mundos narrativos expansivos. Dicho de otro modo, cada personaje tiene una historia que contar y ese mar de historias que contiene la novela descentra la intriga y la moviliza en perspectivas y planos múltiples. Afirma la novela, una telaraña que no tiene fin. Ese mismo desdoblamiento de las historias en la novela también puede verse en la fractura a nivel del enunciado, entre el cuerpo novelístico y el sistema de notas que aparece en la novela, entre la historia de la investigación y el diario de Emilio Renzi. Habría que agregar que esta novela de personaje, quizá como en todas las novelas de Piglia, con personajes muy nítidos, construidos a partir de breves historias singularísimas que unen y capturan los fragmentos de vida con el sentido de esa experiencia, se multiplican versiones y perspectivas, a partir también de las notas a pie que desdoblan y fracturan el enunciado, al modo de la fractura que supone la aparición, por ejemplo, del comentador artiano en la novela Los Siete Locos, o del narrador heterodiegético o difórico, podría decir yo, por fuera de la historia central presente, por ejemplo, en una novela conocida por ustedes, La invención de Morel, de Bioy Casares. Notas a pie que completan las historias de los personajes, transcriben las anotaciones de Jules en el diario de Luca Belladonna, cuentan la historia de la familia Belladonna, vinculada con el origen de la posesión de la tierra en la Argentina, establecen un verdadero tratado económico en fragmentos o derivan la historia que cuenta la novela en otras anteriores y otras posteriores. Sobre ese umbral que diseminan las historias paralelas de Blanco Nocturno, la historia de Anthony Durán siempre funcionará como el punto de intersección y de anclaje de las historias múltiples. Los dos polos, la doble cesura, promueve una red de lecturas múltiples, donde la alteridad siempre invade lo uno y la primera historia se completa y se intercepta con la segunda. Dos historias, en una reside el enigma y se produce la tensión que mantiene el suspenso de la novela. En la otra se descubre o se sugiere la verdad, o mejor, dos historias centrales entreveradas, la historia de Anthony Durán y la historia de Luca Belladonna, al igual que en Los Siete Locos de Roberto Ar, la historia de Erdosain y la historia del astrólogo. La novela, decíamos, está dividida en dos partes y en esa partición se cuentan dos historias centrales. La historia del forastero y jugador de apuestas, el puertorriqueño Anthony Durán, que viene de Atlantic City a la Pampa Húmeda, a un pequeño pueblo de provincia, enamorado de las hermanas Belladonna, Sofía y Ada, nietas del fundador del pueblo, y la historia de Luca Belladonna, el hermanastro que tiene un litigio contra su padre con la intención de mantener una fábrica abandonada a las afueras del pueblo. Dos historias entre múltiples perspectivas y versiones, anudadas y entrelazadas por una trama sórdida que cuenta los negocios sucios y el tráfico de intereses entre los productores y hacendados rurales, los caudillos locales, el aparato judicial, los bancos y las compañías financieras que se disputan el terreno de la fábrica para construir un lugar de exposición, un shopping de productos y maquinarias agrícolas. Esas dos historias centrales, si se quiere, permiten pensar el texto como dos novelas o como la imbricación o la mezcla de ambas. Las referencias y los acontecimientos separan el texto en dos,
en dos mundos antagónicos y los puntos de cruce o de intersección son el andamiaje y el fundamento de la construcción novelística. Dice Luca, estaba seguro que lo perseguían a él los mismos que habían liquidado a Durán. Es decir, eso se refiere, perdón, a Luca, ¿no? Como que, digamos, los perseguidores son los mismos. Una primera historia, podríamos decir, a la Raymond Chandler, o mejor dicho, a lo David Goodies, pero en el medio del campo, de la pampa húmeda, y que cuenta los procesos de transformación capitalista de la producción agrícola, donde el muerto, el forastero, con su valija de dólares, es la clave de la transnacionalización del capital y del vaciamiento de una fábrica automotriz de punta abandonada en las afueras del pueblo. Y una segunda historia, derivada de la primera y contada como si fuera la misma historia, la novela artiana o la historia artiana, del inventor de mundos clandestinos y alternos, la ficción de Luca Belladonna, donde las ideas, las invenciones locas de maquinarias, engranajes y artefactos mecánicos entran, cual proceso junguiano, en principio de individuación. Blanco Nocturno, desde la perspectiva de la historia de Luca Belladonna, es una ficción que nos habla sobre la identidad de las pasiones, sobre las formas del distanciamiento como acto de fidelidad y sobre la búsqueda de la cristalización de esas experiencias personales, pero también de la renuncia de esos sueños ante la presión de un orden cerrado, regido por los intereses económicos que también tejen y anudan las relaciones familiares y sociales. La fábrica, como antes fue el museo en la ciudad ausente, y antes la máquina narrativa, que es en sí misma respiración artificial, es la fortaleza de una utopía delirante y a destiempo, condenada a la extinción junto con la claudicación de su alucinado constructor. En este sentido, Luca Belladonna, ajeno al mundo y los valores del campo, odio el campo, la quietud de la llanura, los gauchos dormidos, los patrones que viven sin hacer nada, mirando el horizonte bajo el alero de las casas, en la sombra de las galerías, tirándose a las chinitas en los galpones, entre las bolsas de maíz, jugando toda la noche al paso inglés. Con sus cálculos e inventos tecnológicos, establece un modelo microscópico de una contraeconomía y la fábrica es una sinécdoque de un mundo posible. Cito, lo acusaban de ser irreal, de no tener los pies en la tierra, pero había estado pensando, lo imaginario no era lo irreal, lo imaginario era lo posible, lo que todavía no es, y en esa proyección al futuro estaba al mismo tiempo lo que existe y lo que no existe. Esa fortaleza vacía en el medio del desierto, como una isla dentro del campo, o mejor dicho, la isla en medio del desierto, dirá el texto, si se quiere es una secuencia de la irrupción de otra temporalidad en la monotonía pueblerina, en el borde del pueblo como espacio, al mismo tiempo afuera y adentro de la sociedad, sincroniza lo económico y lo político y delimita un futuro posible. Esa segunda naturaleza, como fábrica de objetos y enunciados utópicos, postula otro régimen de sentido que subyace sobre las evidencias visibles, una superficie de más de 5.500 metros cuadrados en el borde del pueblo, con líneas de montaje inmóviles, llantas, ruedas, gomas, piezas mecánicas, poleas, aparatos ópticos, objetos esféricos y curvos y autos a medio armar. En ella sobresale una enorme mole de acero, la construcción cónica de 6 metros de alto con su mirador, la pirámide que termina en un ojo de vidrio de 2 metros de diámetro, una construcción demencial que como máquina de visión y de perspectiva, al igual que el Aleph borgiano, vigila con su ojo de vidrio
la inmensidad del desierto pampeano. Hacia el final de la novela, Luca Belladonna, como personaje solitario y atado a una ilusión, encuentra su destino al capitular y aceptar la versión oficial de los hechos en el suicidio. Cito: había sido sometido a una prueba como un personaje trágico que no tiene opción. Cualquier cosa que decidiera sería su ruina, no para él, sino para su idea de justicia. Y fue la justicia la que al final lo puso a prueba. Y termino con este apartado que comienza con un epígrafe de un proverbio ruso que dice así: la vida no es solo un paseo a través del campo. Un tercer encuadre sería pensar la novela Blanco Nocturno en el contexto del género policial. En general, la literatura argentina ha mantenido a lo largo de su historia relaciones descentradas y equívocas con los modelos del género, con sus temas y procedimientos. Se podría decir que más bien ha habido un modo de relación desviado e indirecto, un uso político del género. Las formas de distanciamiento, traslado o traducción de una forma y un modelo extranjero será postulado en su forma más extrema como un imperativo de nacionalización que podría pensarse, si se quiere, a través de la producción textual de Jorge Luis Borges y Rodolfo Walsh. Bastaría pensar en el doctor Honorio Bustos Domecq y sus 6 problemas para don Isidro Parodi, o en Operación Masacre, caso Satanowski y Quién mató a Rosendo de Rodolfo Walsh. Como sabemos, Ricardo Piglia fue uno de los enérgicos difusores del género policial en su vertiente dura o negra. Escribió numerosos ensayos y prólogos y muchos de sus relatos y novelas dan cuenta de una apropiación sesgada y por momentos excéntrica del género. Lo que se mantiene a lo largo de su producción narrativa es la utilización de ciertas estrategias que provienen del policial, en especial la forma narrativa, sea novela o cuento, como relato de investigación. Siempre la pesquisa de un no saber inicial pone en marcha y en funcionamiento el andamiaje narrativo. Asimismo, el policial, en tanto marco genérico y modo narrativo, le sirven al autor para hablar sobre los modos de apropiación literaria, nombre falso. Buscar los modos de intelección del drama político y cultural argentino en los tiempos duros de la última dictadura militar, respiración artificial. Establecer un singular homenaje y rescate de la figura del escritor argentino Macedonio Fernández, La ciudad ausente. O volver a poner en discusión las relaciones entre verdad y ley y analizar el engranaje secreto entre dinero, política y delito, plata quemada. Hacia fines de los años 60, la colección de la serie negra de la editorial Tiempo Contemporáneo, por primera vez y de manera sistemática, difunde los novelistas norteamericanos duros como Raymond Chandler, Horace McCoy, Jim Thompson o David Goodis, entre otros. La colección que en 1968 dirigió Ricardo Piglia y con 18 volúmenes, tuvo la virtud de diferenciar en este sentido por primera vez en lengua española los aportes del policial norteamericano de su antecedente, el policial inglés. Las novelas en su vertiente negra o dura, dirá Piglia, narran lo que censura y excluye el policial clásico. Relatos donde la causalidad no es un misterio o un enigma y el dinero que sostiene la moral y la ley burguesa es por lo general la única razón del crimen. Dentro del marco del género podría comenzar diciendo, entonces, desde esta perspectiva, que la última novela de Ricardo Piglia, que la novela de Ricardo Piglia, Blanco Nocturno, cuenta la historia de una valija, de un bolso o de una maleta perdida en el Hotel Plaza a pocos kilómetros de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, y en los comienzos de los años 70. El bolso o la valija de cuero marrón con dinero que descubre el detective Croce en el depósito de objetos perdidos del hotel. Son los tiempos de la aparición de las primeras guerrillas urbanas en la Argentina
y también de la inminencia del retorno de Perón, vivido como amenaza en muchos sectores de la sociedad y que circula casi en secreto en los diálogos de los personajes de la novela o en las inscripciones y pintadas políticas sobre las paredes del pueblo. Si se quiere, Blanco Nocturno es una historia de valijeros en el medio de la pampa húmeda, mientras una de las hermanas Belladonna, Sofía, escucha Movie Grape, Traffic, Cream o Love fumando un cigarrillo de marihuana. Quiero decir, Piglia retoma, de algún modo, Al caer la noche de 1947 de David Goodies. Ahí donde uno de los fugitivos y salteadores de un banco confunde el maletín donde se encuentra el dinero y deja otro en una casa de campo. A partir de ahí, un hombre inocente se convierte en un fugitivo de la justicia mientras trata de reconstruir los hechos que lo implicaron en un asesinato y en un robo que nunca cometió. En este sentido, podríamos pensar las marcas de Raymond Chandler. Es casi imposible no recordar con las hermanas Belladonna a las hijas del excéntrico y millonario general Stergood, implicadas en un turbio asunto de juego y mesas de dinero en El sueño eterno. Y en especial las huellas de David Goodies en la última novela de Piglia, me refiero a Blanco Nocturno. El escritor norteamericano, admirado por el autor y que editó a principios de los 70 con la traducción de Estela Canto, una poeta argentina, en la colección de la serie negra por la editorial Tiempo Contemporáneo. En Blanco Nocturno hay dos breves alusiones a David Goodies, casi al pasar. En un pasaje narrativo de la novela hay un momento donde Emilio Renzi, mientras revisa documentos y periódicos antiguos en el archivo municipal, advierte una foto donde aparece la descripción de una cartelera del cine del pueblo, anunciando el estreno de Nightfall. Una foto del bar El Moderno, donde funcionaba un cine. Y con una lupa Renzi puede ver el cartel con el anuncio de la película, Al caer la noche, diríamos en castellano, de Jacques Tourneur. Asimismo, en las referencias a las lecturas de la madre de Sofía, Matilde Ibarguren, se inscribe el nombre propio de Goodies. Y siempre leo todo lo que ha escrito un novelista que le interesa. Todo Giorgio Bassani, todo Jane Austen, todo Henry James, todo Edith Wharton, todo Jane Yono, todo Carson McCullers, todo Ivy Compton Barnett, todo David Goodies, todo Aldous Huxley, todo Alberto Moravia, todo Thomas Mann, todo Galdós. Nunca lee novelistas argentinos porque dice que esas historias ya las conoce. Asimismo, dentro de los usos de cierta tradición nacional, la novela fija el punto de enunciación y establece los posibles narrativos en el continuo, como si nuestro autor fuera el mejor intérprete, en el sentido musical del término, de infinitas variaciones. En este sentido, podríamos trazar un surco, una línea interconectada entre La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges, Las aventuras de las pruebas de imprenta de Rodolfo Walsh o La loca y el relato del crimen del propio Piglia, para mostrar un engranaje, para mostrar en escala microscópica un mundo, el mundo del policial argentino. El comisario Croce, como Cruz, el doble de Fierro, el encargado de la investigación, se mueve por fuera de las versiones circulantes sobre el muerto y los motivos de su asesinato. En base a un saber por momentos intuitivo, basado en predicciones y en una verdadera teoría del saber mirar, como si pudiera calibrar con precisión un blanco en la noche, avanza como un rastreador en el medio de la pampa, solo y a tientas, traicionado por su asistente Saldías y enfrentado con el fiscal Cueto, protagonista del negociado de la fábrica y el verdadero prestidigitador de los negocios sucios. También aquí, como en Plata Quemada, recuerden que es del 97 Plata Quemada,
El dinero encubre el enrejado simbólico que sostiene la moral y las buenas costumbres de un pueblo y determina muchas veces la ética de las acciones de los personajes. Los negocios de lavandería, podríamos decir, la ropa limpia de un pueblo que esconde las transacciones espurias valen más que la verdad. Croce es encerrado en un manicomio, cito, pasaron varios días sin que nadie dijera nada, pero una tarde, cuando Croce apareció en la calle y empezó a repartir las cartas a la salida de la iglesia, lo internaron en el manicomio. Y desde allí ayuda a Emilio Renzi, su continuador en la investigación, mientras escribe y hace circular, como en un relato de Rodolfo Walsh, cartas anónimas y postreras denunciando el tejido de una trama económica que los chacareros, estancieros y rematadores encubren o no dejan ver. Desterrado y fuera de circulación, Croce recuerda o trata de recordar los viejos tiempos y en esos recuerdos que ardían como destellos en la noche cerrada, rememora al comisario Leoni, que es un detective de un escritor argentino que se llamó Adolfo Pérez Celaski. La última vez que se encontró con su viejo amigo, el comisario Laurenzi, recuerden que es uno de los investigadores de Variaciones en Rojo, por ejemplo, de Rodolfo Walsh, en un café de La Plata, justamente, el investigador de alguno de los mejores relatos de Walsh, ya cesanteado en la novela, cito, al comisario Laurenzi lo habían pasado a retiro y vivía en el sur. Y al loco del comisario Treviranus, obviamente el personaje de Borges, ahora pasado también a retiro. Al loco del comisario Treviranus, dice el texto, lo habían trasladado de la capital a Las Flores y al poco tiempo lo habían cesanteado por culpa del equívoco de un investigador amateur, Lönnrot, aclaro, que se había obsesionado por el asesinato de Sarmodinsky. Celaski, Walsh, en este sentido, Borges y Piglia entrelazados en la continuidad del uso y la experimentación del género. Celaski, Walsh, Borges y Piglia, si me permiten, una serie que continúa. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por este lúcido ensayo. Nos han mostrado esas perspectivas de fuga de la mirada, ¿no? de esos modos de percepción que tanto había o que aparece teorizada en la obra de Piglia. Bueno, pues damos paso al debate y lo empezamos con un turno de palabras. ¿Que quiere intervenir? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No hay preguntas o comentarios? Decime. Muy interesante tu reflexión que me hizo dar ganas de volver a leer la novela, la verdad. Justo estuve una vez hablando con el Tata Cedrón, Sí, claro. un músico de tango muy amigo de Ricardo, y él me dijo algo raro, que es que esta novela para él era la más autobiográfica de Ricardo. Y que él, el Tata Cedrón, fue amigo de Ricardo en La Plata, ¿no? No sé, en la época de estudiante o algo así. Sí, eran de Mar del Plata los dos. Vivieron en Mar del Plata los dos. Sí. Entonces, Hay un arquitecto que trabaja en la facultad allá que es el hermano. un poquito más Sí. de esa dimensión, o sea, que has podido detectar vos. Bueno, a ver, yo nunca, digamos, debo hacer, no me gustan las confesiones, pero debo hacer una confesión. Yo lo conocí a Ricardo hace, digamos, tuve un trato bastante personal de 30 años y conocí la familia. De hecho, yo lo conozco a él siendo estudiante,
creo que tenía 24 años y le hago la primera entrevista que nunca fue publicada. Y lo llevo a la facultad a dar una charla, porque en esa época, digamos, en la facultad Ricardo era como un escritor menor o no se lo consideraba mucho, ¿no? Y sí, hay mucha autografía, pero hay en casi todas. Pasa que en general es lo que pasa en los diarios, pero digamos es una zona, digamos, que puedo develar algunas cosas en un café, pero digamos, les cambia los nombres. Hay un fotógrafo que es un primo que era muy amigo de él, que iba a pescar, por ejemplo, cuando aparece un fotógrafo en algún texto. Son todos familia en realidad. Son y tiene razón el Tata. Pero en realidad él cambia las localidades, o sea, él tenía, digamos, familiares y amigos, por ejemplo, en Tandil, que iba mucho de joven. Entonces hay algunos personajes que pertenecen a Tandil y no a, digamos, a ese pueblo que está cerca de Rauch, ¿sí? Y sí, son personajes, lo que pasa es que los convierte en ficción. Como él se convirtió en ficción, sí. La idea es esa idea de ficcionalizar la propia vida, ¿no? Que es una gran poética del... Sí, pero es verdad lo que dice el Tata, ¿eh? Hay muchos personajes que, digamos, dejan de ser reales, pertenecen ya a la literatura, pero sin Piglia no hubieran pasado a la literatura, eso es lo extraño. Es verdad eso. Bueno, yo lo conocí por intermedio de una prima y la prima aparece, lo que pasa aparece cambiada y conozco perfectamente los rasgos de la prima. El que no aparece mucho es el hermano. Pero aparece por ahí. Pero sí es verdad, pero digamos, habría que ver, pero digamos, nunca me interesó demasiado, porque me parece como que no pertenece al reino de la literatura, develar algún secreto de esa índole, puede ser el material que un escritor trabaja, inclusive un crítico, porque yo también, como muchos de nosotros, hacemos crítica a partir de experiencias autobiográficas, eso es verdad. Es un viejo anhelo de Oscar Wilde ese, ¿no? La mejor crítica es una buena autobiografía, ¿no? Intelectual, obviamente. Sí, pero es verdad lo que decís. Sí. La cita de Celine. Claro, sí. ¿La puedes repetir? Sí. Es fantástica esa cita. Es lo que así aparece en la novela. A ver si la puedo encontrar. Pues no traje la novela, es la que abre la... Dame un segundito. Sí, está aquí, está aquí. La experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina a quien la sostiene. Fantástico. Sí. Sí, igual, digamos, es extraño porque a mí Blanco Nocturno es una novela, no sé qué les pasó a ustedes. Bueno, por ahí nosotros lo leímos de manera cronológica, digamos. Por ahí, digamos, otro tipo, digamos, lectores, según cómo circulaban los textos, lo leían por ahí de otra manera, los textos, ¿no? Textos más tardíos primero. Digamos, en un principio parece una novela anómala, porque es la novela, entre comillas digo esto, quizás más realista que tiene Piglia en el sentido del trabajo fuerte que tiene con los personajes. Es una novela de personajes, justamente. Está anclado en ese sentido, se podría decir. Pero, sin embargo, digamos, el mundo pigliano está muy entrelazado, está como siempre reescrito. Eso aparece en los diarios. Yo le contaba a un estudiante recién que con Nancy, antes que salieran los diarios, teníamos un grupo de investigación interuniversidad, gente de La Plata, que estábamos trabajando cuando Ricardo estaba bien de salud, 10 años antes que salieran los diarios, los manuscritos del diario. Yo tengo, digamos, en casa hay manuscritos que no fueron publicados en el diario y algunos aparecieron que en realidad eran proyectos de relato y aparecen simulados como experiencias de vida y siempre trabajaba. Y fue muy interesante eso, pero digamos no llegó a buen puerto porque después se enfermó y quiso publicar rápidamente porque quería entregarse a la literatura rápidamente y tener una muerte literaria, si se quiere. Porque ya Ricardo en los últimos días, vos lo sabés, se había convertido en un personaje a la Poe, muy literario, digamos. La cabeza le funcionaba como siempre le funcionó a 1000, pero no tenía cuerpo ya. Realmente no tenía cuerpo.
Y siempre está ahí muy entrelazado. Pero en los manuscritos aparecen cosas interesantísimas, porque son manuscritos en una lexicon, en una Olivetti. Son fotos, digamos, entonces se ven las correcciones de él. ¿Sí? Sí, discúlpame, por ahí me excedo, no sé. Disculpame, pues soy... Al principio Sí. dicho una cosa que no sé muy bien lo que quería decir. Sí, decime. Hay más diarios. ¿Hay? Sí, claro, claro. Hay mucho más diarios. No material que era trabajado, sino hay algo... O sea, Y yo creo que van a salir, pero digamos, eso ya depende del anagrama y de la mujer, Beba. Sé que van a salir los cuentos de Croce, pero no, más diarios en el sentido del real sin publicar, ¿no? Cuadernos, digamos, ¿sí? Mucho del viaje a China que no está en los diarios, que seguramente va a salir, pero ya es medio extraño, pues se transforma ya como un efecto medio de la editorial. Ya es. El viaje a Cuba, que fue el inicio de él, que él ahí estaba la amistad con Walsh, porque esta novela es un poco un homenaje a Walsh, esta novela, porque no, el que es un lector de los cuentos de Walsh, Walsh era un escritor extraordinario, más allá de la no ficción, ¿no? Las novelas de denuncia, extraordinario. O sea, fue secuestrado, tendría 50 años, no recuerdo bien, pero tenía unos relatos rurales extraordinarios, porque él había vivido también en zonas rurales donde más o menos tenía el perfil de este texto de Piglia. Sí, sí, pero es que hay manuscritos, eso es. ¿Sí? Pero yo no sé qué va a salir de eso. pero la pregunta era, Sí. ¿hay algo más preparado por Piglia para publicar? No lo sé, porque ya el último medio no lo... el de China, ¿decís? Puede ser, sí. Pasa, ya los últimos fueron medios como terribles. Se nota eso aparte, ¿eh? Se nota eso. El tercero sobre todo. Está como muy apurado ese texto. Sí, igual nos fascina igual, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? No sé, por ahí fui muy cifrado. No sé si puedo aclarar lo que quieran. Me gustó muchísimo lo que mencionaste al principio sobre la forma de mirar. Sí. Como algo del arte de la microscopía. Exacto. Que me recordó al prólogo de la hora que mencionaste el fotógrafo. Sí. Me recordó al prólogo del último lector. Exacto. ¿Verdad? Donde habla Bueno. sobre ese Sí. fotógrafo que trabaja. Sí. Sí, es como una analogía a la lectura. Entonces, pero él pensaba realmente, yo, digamos, bueno, con Nancy lo veíamos mucho y él decía, el único lenguaje, refiriéndose básicamente a la Argentina, pero creo que es medio global, el único lenguaje que hay es el económico y yo no quiero tener ese lenguaje porque todo es cifras y, digamos, la literatura también es un modo. De hecho, digamos, a mí más que literatura me enseñó a ver cine desde la literatura, digamos, de alguna manera es una máquina de leer literatura y te permite mirar, por ahí un poco extrañamente te permite leer, ¿no? Pero sí, ¿no? Él era un gran lector de cine en ese sentido. Pero lo que pasa es que el problema de Ricardo es que hay que leer todos los textos mezclados. No se puede, digamos, ya que tenés la obra, digamos, no puedes leerlos separados, pues están todos muy conectados. Es un diario en realidad toda la obra. Es un diario, por eso está muy bien eso que preguntaron de la autografía o que lo que escuché. Es un diario donde se entremezclan. Ambos mundos existió, yo lo conocí. Lo que no se sabe es el personaje, y tiene el nombre de un personaje de Faulkner, pero no sabemos si era alguien que... Pero él conoció gente que así que relataba historias, porque era una época donde benjaminianamente se relataban historias. Ahora mucho de eso no hay, ¿no? Eduardo. Yo quería decir tres cosas. Hay una cosa que has dicho ahora que me llama mucho la atención. Sí. Que yo estoy muy de acuerdo que yo una vez le escuché, aquí todos parecemos que tenemos nuestra anécdota con Ricardo. Sí. Pero casualmente fue viniendo hacia acá, una vez le escuché decir que él había estado pensando mucho sobre el género de la novela y que se había dado cuenta que la diferencia de la novela es que es el personaje.
Y en efecto yo creo que es, para mí me parece como la primera parte de la literatura de Piglia, el primer gran bloque, está, el nudo es el concepto ordenador, es la narración, con los relatos. Sí, es verdad. En efecto, Blanco Nocturno y Camino de Ida son dos novelas de personajes. Sí, es verdad. Muy distintas. Entonces, un poco Hay como un giro, en algún punto hay un giro, sí, es verdad. y luego, ahora lo que acabas de decir, del gran lector de cine que era, a mí una de las cosas que más me impresionó del tercer tomo de los diarios fue cuando dice que ha visto Pulp Fiction de Tarantino. Entonces, es una cosa que me encantó, que decía que le parecía una estructura tan perfecta que eso permitía que los personajes tuvieran los diálogos que les dieran la gana. Que es ese principio de Pulp Fiction. Exacto. Que están hablando de la mayonesa, Sí, sí. de las hamburguesas y el ketchup, y dice, bueno, ¿dónde irán estos dos tíos? Y de repente se van a cepillar a 5 chavales que están ahí en una habitación, que cuando descubres a qué van, el diálogo te parece mucho mejor, ¿no? Sí, es verdad. Me pareció una decisión perfecta, y como es una historia tan bien contada, que da igual, le pueden poner los diálogos que le dé la gana a los personajes. Está muy bien. Algo que me llama la atención. Claro, es muy lindo lo que decís, muy interesante, porque, digamos, él tenía, vos lo sabés eso, tiene una idea, digamos, de que aparece en la ciudad ausente, o por ahí aparece un poco, por ahí no... digamos, él pensaba, y eso lo pensaba siempre, más allá de escribir o no, de la narración social, digamos, que todos tenían relatos, lo que yo digo de la novela, pero en realidad él le gustaba mucho sentarse, bueno, él era un gran relator en los cafés, ¿no? Que uno aprendía mucho con eso, ¿sí? Pero le escuchaba mucho, digamos, el relato social. Entonces, por ahí lo que pregunta usted, a veces caminaba y veía, le daba una moneda a un linchera y se ponía a hablar y escuchaba, y después por ahí se transformó en un personaje de ficción. Entonces no sabemos, debe haber muchos personajes reales en la novela, o sea, digamos que los usa como materia, ¿no?, para construir los personajes. Pero él, digamos, vivía mucho en las ciudades, se alimentaba de las ciudades donde estaba, sí, es verdad. Todas, ¿eh? Mar del Plata, recuerdo las caminatas comiendo manzana por la costa y observando cosas, sí. Era muy observador. Pero con respecto al cine, yo digo a esta altura del partido que, digamos, que la mejor manera de entender a Piglia, pues es muy complejo, es ver a Godard. Más allá de que él fuera un fanático de Godard. Pero la técnica, digamos, narrativa de Piglia es casi godardiana. Se está todo el tiempo haciendo montajes muy abruptos, se está haciendo en la narrativa. Es muy Godard. O sea, él aprendió mucho a narrar por ver cine. Más que en la literatura, yo afirmaría casi. ¿Alguna pregunta más? Bueno, dormido o no, vieron que puedo hablar algo. Pues entonces reiteramos nuestro agradecimiento. No, a ustedes, por favor, muchas gracias.